Nacional, pues existen medios de prueba que deben ser excluidos por regla general. ¿Ok? Y a manera de recordatorio, es en la audiencia intermedia donde se solicita como tal la exclusión de estos medios de prueba por si cumple con alguna de las condiciones o supuestos que contempla dicho numeral. En este caso, el medio de prueba puede ser sobreabundante, impertinente, innecesario, puede haber sido obtenido con violación a derechos fundamentales, puede haber sido declarado nulo o aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. ¿Sale? Entonces, las reglas son estas. No hay mayor abundamiento, pero, o sea, en el Código Nacional, pero sí es importante que nosotros podamos hacer la distinción de por qué se va a excluir el medio de prueba. En este caso, en el que vamos a poner en esta sesión mayor atención, va a ser en la fracción segunda, que es por haber sido obtenidos con violación a derechos fundamentales. Porque a partir de ahí nosotros vamos a comenzar a trabajar con el incidente de exclusión de prueba ilícita. ¿Sale? Bueno, continuando la lectura de la presentación, en caso de que el juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que los ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias con las que se someterá a juicio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente es, si nosotros llevamos, por ejemplo, 15 testigos o no sé, 5 testigos, para que no sean muchos, para acreditar una misma situación, ejemplo, 5 testigos para acreditar que fue Kevin quien se pasó el alto y así atropelló a Rodolfo. Para acreditar ese mismo hecho, de que el semáforo estaba en rojo, no es más que necesario 1 o 2 testigos. ¿Sale? Entonces, si estos 5 testigos van a ser para el mismo efecto acreditar el mismo hecho, va a ser quien ofrezca, en este caso la fiscalía, por tratarse de testigos de cargo, por así llamarlos, tendrá que dirimir cuáles de los 5 o quién de los 5 son más viables para llevarlos al debate, ya sea por las características personales o de carácter de cada testigo, quién es más susceptible a que se le haga un interrogatorio y pueda salir más perjudicado, cuestiones de credibilidad, pero de todos modos, ese es un ejercicio que va a ser de ipso facto el Ministerio Público en el momento de determinar o de filtrar qué testigo o qué medio de prueba sí va a ir al debate y quiénes no. ¿Sale? Ahora, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que la víctima no va a ser susceptible, ¿cómo decirlo? Más bien, no va a existir una revictimización con estos testigos, porque se pretende acreditar situaciones previas del ejercicio sexual o de la libertad sexual de una persona a la comisión del hecho delictivo y posteriores. ¿Sale? Por lo tanto, esto sería caer en una revictimización, por eso es que este tipo de, bueno, esos medios de prueba para estos casos en particular no son admisibles. Y bueno, la admisión, la exclusión de los medios de prueba en esta etapa, ese auto que excluye medios de prueba es apelable. Hay un debate, justamente, y no me acuerdo si se lo comenté con ustedes o con otros chicos, respecto a qué pasa si se admite un medio de prueba que nosotros habíamos solicitado su exclusión. Imaginémonos uno de prueba ilícita, ¿no? ¿Qué creen que ustedes que pueda suceder? Porque este es el momento procesal para excluir medios de prueba. Obviamente este medio de prueba va a llegar a la audiencia de debate, pero ¿cómo podemos nosotros hacerle saber al tribunal de juicio oral, o al tribunal de enjuiciamiento, que este medio de prueba es ilícito, si ya pasó la parte del filtrado? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Bueno, Yaira y Kevin están exentos, y Adrián, de esta pregunta ellos no pueden responderla, porque a ustedes ya les expliqué. ¿Alguna idea? Ideas. Se reciben ideas, comentarios, sugerencias. Otra vez va el supuesto. Nosotros abrimos un incidente de prueba ilícita porque
Sabemos que una prueba fue obtenida con violación a derechos fundamentales. Sin embargo, el juez de control decide admitirla. Ojo, el Código Nacional nos dice que la decisión sobre el control, de exclusión de medios de prueba es apelable. Exclusión. La admisión no es apelable. Es decir, si admiten ese medio de prueba que nosotros considerábamos como violatorio de derechos fundamentales, por ende ilícito, se admite, se va a debate, ¿cómo le decimos al tribunal de enjuiciamiento que ese medio de prueba es ilícito? ¿Qué vamos a solicitar? Que se excluya, pero la etapa procesal para la exclusión es la intermedia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Solicitar su nulidad. Solicitaríamos la nulidad ante el tribunal. ¿Sería antes o después de su desahogo? Desconozco es que en el Código Nacional de Procedimientos Penales dicen cualquier etapa del procedimiento. Efectivamente, nada más que el tema aquí es que no se puede ya solicitar la nulidad del medio de prueba como tal, y te lo digo pragmáticamente, ya en cuestiones reales, sino lo que se hace, y la respuesta, por si lo quieren notar, es que se soliciten los alegatos de clausura que no se le dé valor probatorio alguno a ese medio de prueba por ser ilícito. No obstante, que en su momento también se solicitó su exclusión en la etapa intermedia. ¿Sale? Ahora, ¿cómo vamos a dejarle esa idea? No es nada más una idea que se la vamos a dar molidita ahí en la boca al tribunal de enjuiciamiento, sino tenemos que hacer un gran ejercicio de contrainterrogatorio de quién recabó ese medio de prueba, cómo lo hizo y dejar advertido que se obtuvo con violaciones a derechos fundamentales, para que así solicitemos que no se le dé valor probatorio alguno en el momento de hacer el ejercicio de valoración probatoria y por ende el dictado de sentencia. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Jennifer, te veo con dudas. Más o menos estoy intentando entender lo último que dijo. O sea, se hace la mención ya en los alegatos de clausura de que ya se había intentado que no se aceptara esa prueba en la etapa intermedia. Se tiene que hacer eso. Pero lo primero que se tiene que hacer es que solicitar que no se le dé valor probatorio alguno. ¿Por qué? Porque supone que tú ya hiciste tu contrainterrogatorio y de esa información se quedó clara la idea que esa prueba fue obtenida con violación a derechos fundamentales. Por lo tanto, como efectivamente dice el código, se debe declarar su nulidad. En este caso no se declara nula, sino simplemente ya es para efectos de valoración probatoria. ¿Sale? Entonces, si el tribunal de enjuiciamiento ve que tú como defensor haces un excelente trabajo en tu contrainterrogatorio y dejas clarísima la idea de que esa prueba fue obtenida con violación a derechos fundamentales, lo único que tienes que recordarles en tus alegatos de clausura es que no se le dé valor probatorio. Porque a todas luces su obtención fue con violación a derechos fundamentales, por lo tanto, no se debe incorporar, digamos, para el tema de valoración. Oye, entonces primero tendría que ser exponerla, ¿verdad? O sea, exponerla del por qué es nula, digo, de por qué es violatoria. Ilícita. Y ya al final, ilícita. Y ya al final, solo hacer el la mención, la solicitud de no se le dé valor probatorio porque... Okay. Valor probatorio. Que no se le dé valor probatorio porque a todas luces es ilícita. No obstante, haber pasado la etapa intermedia. Que se supone que este es el filtro de los medios de prueba que van a llegar al debate. ¿Sale? Ahora, ¿qué sigue después? Ahorita vamos a abordar prueba ilegal y prueba ilícita, pero ¿qué sigue después? Bueno, es el dictado del auto de apertura a juicio oral. ¿Sale? Antes, esto es en la audiencia intermedia, antes de que acabe, el juez de control debe dictar el auto de apertura a juicio. ¿Qué debe contener este auto de apertura? ¿Qué tribunal de enjuiciamiento va a llevar a cabo el debate? O sea, ¿quiénes van a ser tus jueces de debate?
la individualización de los acusados, que quiere decir, si son varios acusados, uno por uno, sus datos generales, su domicilio, su defensor, en el caso de que no sea un defensor de todos juntos, cada uno, ¿sale? Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieran realizado en ellas, así como los hechos, materia de la acusación, ¿sale? Esto va relacionadísimo con el escrito de acusación que presentó el Ministerio Público, que es con lo que se da inicio a la etapa intermedia. Los acuerdos probatorios a los que hubieran llegado las partes. ¿Quién me recuerda que es un acuerdo probatorio? Son las cosas que las partes concuerdan en que no está a discusión. Efectivamente, son situaciones fácticas que no van a ser objeto de prueba, es decir, hechos que ya no se van a controvertir. ¿Sale? Ese es un acuerdo probatorio. Ahora, los medios de prueba que fueron admitidos y que van a ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada. ¿Alguien conoce o sabe qué es la prueba anticipada? ¿No? La prueba anticipada, a ver, dígame. Creo, a ver, usted me corrige, creo que es la que se desahoga antes del juicio oral, cuando una persona, por ejemplo, esté fuera del país y puede venir nada más antes del juicio oral, o por ejemplo, creo que también cuando una persona, teme por su vida o algo así, se hace el desahogo de la prueba antes y ya se incorpora ¿cómo se dice? En el debate. En el debate, creo. Va por ahí. La prueba anticipada, de acuerdo con el 304 del Código Nacional, es aquella que se desahoga antes del juicio oral. Se tiene que practicar evidentemente ante el juez de control, no ante un tribunal de enjuiciamiento, pero sí ante un juez de control. Tiene que ser solicitada por alguna de las partes que tienen que expresar las razones por las cuales se debe realizar con anticipación a la audiencia de juicio y se torna indispensable en virtud de que se estime probable que algún testigo no puede concurrir a la audiencia de juicio por vivir en el extranjero, por existir un motivo que le hace temer por su muerte, por su estado de salud, incapacidad física o mental que le impidiese declarar. ¿Sale? Estos son algunos de los supuestos. ¿Sale? Cuestiones de salud, que no va a poder comparecer a juicio porque vive en el extranjero, por algún motivo que le haga temer su muerte, su estado de salud o incapacidad física. Una persona, por ejemplo, que sea testigo de un hecho delictivo y que se pretenda que sea un medio de prueba para el debate, pero sabemos que, no sé, tiene cáncer terminal y en cualquier momento puede fallecer, se solicita que se practique la prueba anticipada con la finalidad de que se cuente con esa información y esta, obviamente, tiene que seguir las mismas reglas que las de juicio oral. Ejemplo, si es un testigo, interrogatorio y contrainterrogatorio, con todos los ejercicios que se pudieran realizar. ¿Sale? Lo mismo. ¿Sale? Hasta aquí una pregunta de qué es la prueba anticipada. No, ninguna. Sale, vale. Bueno, eso es el procedimiento. No quiero andar tanto en ello, pero está contemplado en el 305 del Código Nacional y el 306 también. ¿Sale? Son las formalidades, las reglas que debe seguir el hecho de desahogar prueba anticipada. Entonces, en caso de que existiere, también debe estar incluida la prueba anticipada en el auto de apertura a juicio oral. ¿Sale? Los medios de prueba que en su caso deban desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este código, las personas que deben ser citadas a la audiencia de debate, las medidas cautelares que hayan sido impuestas al imputado. Recordemos que en cualquier momento también después de imponer una medida cautelar, esta puede ser revisada, revocada, modificada. Entonces, puede ser que para la audiencia inicial, después de la audiencia inicial se le imponga a una persona resguardo domiciliario, al ver el comportamiento procesal de esta persona,
pues se puede inferir que ya no representa un riesgo de sustracción de la acción de la justicia, un riesgo para testigos, víctima, ofendido, o riesgo de obstaculización del proceso. Entonces, podría solicitarse de manera incidental la modificación de la medida cautelar por una menos lesiva, obviamente atendiendo al principio de mínima intervención. ¿Sale? Entonces, puede haber una medida cautelar hasta antes de la etapa intermedia, inclusive se puede revisar en la misma audiencia intermedia en cualquier momento. ¿Sale? Se puede solicitar su revisión, modificación. ¿Sale? Ahora, prueba ilegal y prueba ilícita. Esto sí quiero que quede bastante claro y sobre todo me gustaría... ¡Ay, Dios! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Espérame un segundo. Porque esto, desde mi punto de vista, va a ser el objeto como tal de nuestro ejercicio. Y realmente pues es lo que yo me quiero enfocar en esta sesión, sobre todo porque casi no se trabaja en esto. Dejen ustedes la audiencia intermedia o la etapa intermedia. Realmente el hecho de conocer cómo se lleva a cabo un incidente de exclusión de prueba ilícita es algo en lo que considero que se debe trabajar, porque ahorita que vayamos abordando las diferentes doctrinas, pues van a poderse dar cuenta que en el Código Nacional no tenemos para nada contemplada ninguna de las teorías, tanto para la exclusión como para la admisión, ¿sale? Entonces, debemos entender por prueba ilegal aquella que fue obtenida sin prever formalidades esenciales. Esta puede ser convalidada y por ende no se excluye ni se declara nula. ¿Sale? Es decir, es una prueba que a lo mejor hay fallas en cadena de custodia, hay fallas en su manipulación, pero esto no lo excluye. Lo único que va a ser excluido va a ser todo aquello que fue obtenido con violación a derechos fundamentales. Y aquí es importante marcar la diferencia entre la ilegalidad y la ilicitud. Entonces, la prueba ilícita es la que se obtiene con violaciones a derechos fundamentales, por lo tanto no puede ser validada y debe ser excluida. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba ilegal sí puede subsanarse los errores o cuestiones de forma o procedimentales en el momento de su admisión o antes de su admisión para que así llegue como medio de prueba al debate. La prueba ilícita no hay forma, por regla general, no hay forma en que se pueda convalidar y muchísimo menos debe ser admitida, con las excepciones ¿cómo decirle?, dogmáticas o doctrinales que existen para este tipo de exclusiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace en la exclusión de prueba ilícita? Que es aquí donde me quiero detener. Se tiene que plantear en la etapa intermedia a través de un incidente que se llama incidente de exclusión de prueba ilícita. Pueden ser uno o más medios de prueba a excluir. Los medios de prueba recabados como consecuencia de un acto ilícito deben ser excluidos. Esto es la teoría más común existente, que es la teoría de los frutos del árbol envenenado. Miren, se me olvidó cerrar el paréntesis aquí en esto. Esa es la teoría más utilizada y conocida en el Código Nacional, o que se implementa o se aplica en México para la exclusión, cuando hay varios medios de prueba como consecuencia de un acto ilícito. ¿Ok? Y estas son las teorías que reconocen el valor probatorio a los medios de prueba obtenidos por efecto reflejo de una prueba ilícita. La fuente independiente, el descubrimiento inevitable y la teoría del vínculo atenuado. Vamos a retroceder. Ahorita les dejo esto para que lo vayan anotando, pero vamos a retroceder y vamos a hablar de la teoría de los frutos del árbol envenenado. La tesis señala pues, que toda prueba obtenida mediante el quebrantamiento de una norma fundamental, derecho fundamental o derecho humano, aun cuando sea por reflejo, o efecto reflejo o derivado, es ilícita, ¿sale? Así como la misma que lo origina. Entonces, la prueba ilícita inicial no solo la afecta a sí misma, sino a todos los frutos, todas las consecuencias que deriven de ella. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, en criterios internacionales, hay jurisprudencia italiana, por ejemplo, en la Corte Constitucional,
que reconoce la tesis del fruto del árbol envenenado. Es la sentencia número 34 de la Corte Constitucional en Italia, y pues sostiene que la inviolabilidad, por ejemplo, en este caso, la inviolabilidad de las comunicaciones se vería seriamente comprometida si pudiera hacerse valer como indicio o como prueba los resultados de una intervención telefónica realizada sin autorización. Este es el criterio que se adoptó en esta sentencia, ¿sale? Ahora, vamos a plantear un ejemplo muy distinto. Imaginémonos que tenemos un cateo realizado como acto de investigación. ¿Qué reglas debe seguir el cateo? ¿Alguien sabe? ¿No? Pues presentar el escrito para la... Tiene Ajá. bajo una orden judicial. Ese es uno. A ver. El motivo por el cual será el cateo, ¿qué se busca? Mira, vamos a abordar rapidísimo, no me quiero concentrar en los actos de investigación, la solicitud de una orden de cateo, y es cuando el Ministerio Público estima necesaria la práctica del mismo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, y va a solicitar por cualquier medio la autorización judicial para practicar el acto de investigación correspondiente. En la solicitud, que contará con un registro, se expresará, uno, el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden, así como los servidores públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de investigación. Si el lugar a inspeccionar es de acceso público y forma parte del domicilio particular, este último no será sujeto de cateo, a menos que así se haya ordenado. Esto es la solicitud, esto es lo que debe contener la solicitud que debe plantear el Ministerio Público para que se realice, ¿ok? Y debe existir como tal también una resolución, obviamente emitida por el juez de control, donde te otorgue o no la autorización para realizar el cateo. Formalidades, del artículo 288. Será entregada una copia de los puntos resolutivos de la orden de cateo a quien no habite o esté en posesión del lugar donde se efectúe, o cuando esté ausente, a su encargado, y a falta de a cualquier persona mayor de edad que se halle en el lugar. Cuando no se encuentre persona alguna, se fijará la copia de los puntos resolutivos que autorizan el cateo a la entrada del inmueble, debiendo hacerse constar en el acta y se hará uso de la fuerza pública para ingresar. Al concluir el cateo, como todo acto de investigación debe constar en registro, se levantará un acta circunstanciada en presencia de 2 testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique el cateo, pero la designación no podrá recaer sobre los elementos que pertenezcan a la autoridad que lo practicó, salvo que no hayan participado en el mismo. Es decir, principio de objetividad. Cuando no se cumplan estos requisitos, los elementos encontrados en el cateo carecerán de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar. ¿Qué quiere decir esto? No se van a tomar en cuenta. Ojo, carecerán de valor probatorio. No está diciendo que van a ser excluidos. El mismo artículo es bastante preciso. Al terminar el cateo se cuidará que los lugares queden cerrados y, de no ser posible, inmediatamente se asegurará que otras personas no ingresen en el lugar hasta lograr el cierre. ¿Ok? Si para la práctica del cateo es necesaria la presencia de alguna persona diferente a los servidores públicos propuestos, el Ministerio Público deberá incluir los datos de aquellos, así como la motivación correspondiente. Y en caso de autorizarse la presencia de particulares en el cateo, estos deberán omitir cualquier intervención material en la misma y solo podrán tener comunicación con el servidor público que dirija la práctica del cateo. Bueno, esto es a grosso modo las reglas que se tienen que seguir para este acto de investigación. ¿Hay reglas particulares? Por ejemplo, claro que sí. Por ejemplo, cuando es una residencia, oficina, cateos en buques, embarcaciones, aeronaves, medios de transporte, existen particularidades al respecto, pero no me quiero enfocar en ellas, sino que simple y sencillamente les estoy dando como ejemplo qué es lo que se tiene que seguir para que se lleve a cabo correctamente un cateo. Ahora, si no existe como tal una orden judicial que autorice, avale y otorgue al Ministerio Público y a los elementos de seguridad pública la violación al domicilio de una persona, es decir, que actúen
bajo su criterio y únicamente porque quieren, eso es un acto ilícito como tal. Ese acto de investigación es puramente ilícito. ¿Por qué? ¿Qué derecho fundamental se está violando? La inviolabilidad del domicilio, la privacidad. ¿Ok? Si nosotros damos un paso hacia adentro del domicilio sin el consentimiento como autoridad investigadora, estamos incurriendo en un acto ilícito y todos los medios de prueba que llevemos a recabar, ya sea el arma con la que se llevó a cabo el disparo hacia la víctima, ya sea indicios, teléfonos, droga en su caso, no sé, dinero como producto del delito del secuestro, ese tipo de situaciones, o más bien ese tipo de medios de prueba, van a ser excluidos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el primer acto ilícito original? El entrar a un domicilio sin la autorización de un juez. Y ojo, vamos a tener también aquí, y como se leyó en el artículo, que no se puede fundar nada más en el consentimiento de la persona que se encontraba en ese domicilio. Tiene que existir como acto de investigación formalmente la autorización judicial. ¿Ok? Entonces, si nosotros si nosotros no contamos con esa autorización, todo lo que nosotros lleguemos a recabar va a ser ilícito. Esta declaración de ilicitud, ojo, puede ser de oficio si así lo advierte el juez de control o plantearlo a través de un incidente de prueba ilícita en la audiencia intermedia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna. ¿Los demás? ¿Dudas? ¿Comentarios? Entonces, a ver, ejemplo. Soy agente del Ministerio Público y sé que Rodolfo forma parte de una célula delictiva que se dedica a secuestrar personas. Intervengo sus comunicaciones sin permiso de la autoridad competente y me doy cuenta que tienen a una persona secuestrada, que tienen el dinero, etcétera, etcétera. Y yo voy y grabo esas intervenciones de las comunicaciones privadas de Rodolfo. Después de eso, sé dónde está el dinero, sé en qué casa de seguridad tienen a la víctima o tuvieron a la víctima, dónde están todos los indicios. Voy, me meto y recabo absolutamente todo, agarro el dinero, lo embalo bien bonita en mi cadena de custodia, no cometo ni un solo error en la cadena de custodia, me pongo mis guantes, aseguro el área, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes qué consideran? ¿Esos medios de prueba son válidos? ¿Son ilícitos o son ilegales? Ilícitos, ¿no? ¿Los demás qué piensan? Sí, es ilícito. ¿Por qué? Porque intervino en la línea telefónica de Rodolfo sin consentimiento, sin una orden judicial. Efectivamente. El consentimiento lo dejamos de lado, sino más bien es sin la orden judicial que ampara la necesidad y resuelve procedente la intervención de las comunicaciones privadas de una persona. Por lo tanto, ahí está claramente la teoría de los frutos del árbol envenenado. Si el acto ilícito primerizo, que es la intervención de las comunicaciones, nos lleva al conocimiento de la existencia de otros medios de prueba y los recabamos también, si uno está viciado, por ende, todo lo demás está viciado y va a seguir la misma consecuencia que la intervención particular. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿Algún ejemplo, algún caso? ¿Sale? Entonces, La diferencia entre ilícitos e ilegalidad, o sea, ¿cuál sería la diferencia? que la ilegalidad, como lo vimos en el anterior, la ilegalidad sí se puede convalidar. Se puede subsanar esos errores de forma. La ilicitud no. La ilicitud es exclusión. Y en una no se violan derechos fundamentales, sino solo formalidades. En la otra, que es la ilícita, se violan derechos fundamentales, por lo tanto, debe ser excluida. Esa es la diferencia. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a abordar, para ya terminar, las teorías que reconocen el valor probatorio a los medios de prueba obtenidos por efecto reflejo de una prueba ilícita. Es decir, que a pesar de que es ilícita, ¿por qué debe ser admitida?
¿Ok? Y vamos a abordar estas teorías doctrinales. En un primer momento está la fuente independiente. ¿Qué quiere decir esto? Esta excepción a la doctrina de los frutos del árbol envenenado consiste en reconocerle valor probatorio a la prueba obtenida por efecto reflejo de una violación, siempre que se demuestre que ya la policía o agencia investigadora pueda demostrar que tenía elementos suficientes para recoger dicha prueba, aún sin el quebrantamiento de una norma fundamental. Es decir, que los agentes policiales ya tenían una fuente independiente para obtener la prueba en el momento que se produce la ilicitud. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Algún ejemplo? Tenemos en este caso a 3 imputados. En este caso, 2 van a ser procesados y uno dijo: yo voy a solicitar al Ministerio Público un criterio de oportunidad, mejor voy a colaborar como testigo y les voy a poner el dedo a mis compañeros delictivos para que a mí me den una pena menor. Este nuevo testigo antes imputado le dice al Ministerio Público: es que yo tenía, las armas las escondimos en tal lugar, en tal casa de seguridad. Pero, pues no tiene orden de cateo el Ministerio Público, pero ya tenía conocimiento de que ahí existía, que estaba ese medio de prueba, que a lo mejor estaba enterradito en el patio, o a lo mejor le dijeron el cajón y todo donde estaba, dónde se encontraban las armas o en qué bodega, y entra la policía sin orden judicial. Evidentemente ahí hay una violación, ¿no? Pero no saben qué van a encontrar, pero sí sabían, como fuente independiente, dónde estaban guardadas las armas, por esa tesitura de información que le proporcionó el ex imputado, ahora testigo. Ahí está la fuente independiente de información que te presume que tú ya tenías conocimiento de la existencia de ese medio de prueba. Esto lo único que va a hacer es atenuar la línea delgadita entre una violación a un derecho fundamental y la admisión de ese medio de prueba. Entonces, imaginémonos que ahí, en ese lugar donde se practica el cateo sin orden, se encuentra dinero, se encuentran lagos hemáticos, se encuentran fluidos corporales, se encuentran cuanta cosa, y además se encuentran las armas efectivamente en el lugar donde refirió ese testigo. ¿Se puede plantear la exclusión de lo demás, excepto las armas? Sí, por ilicitud. Pero el fiscal puede invocar esta teoría de la excepción de la fuente independiente respecto de las armas únicamente. Lo demás va a ser excluido, pero ya se tenía conocimiento, ya se tenía la información de la existencia de esos diversos medios de prueba, es decir, las armas. ¿Sí quedó clara esta teoría? Es un poco rebuscado el hecho de estos atenuantes, digamos, para la ilicitud, pero es bueno que podamos conocerlas por la superficie, y ya en su momento, si tienen la oportunidad de comprar algún libro de prueba ilícita, van a darse cuenta de cómo se trabajan a fondo estas teorías, que, como les digo, no las van a encontrar redactadas en el Código Nacional, porque pues no se atrevieron como tal a ponerlas, porque pues era incierto si sí o si no iban a aplicar en México, pero ya vimos que sí se están haciendo. ¿Sale? Ahora, ¿alguna pregunta hasta ahorita de la teoría de la fuente independiente? ¿Nadie? ¿Seguros? Hablen ahora. Bueno. Excepción de atenuación o vínculo atenuado. La excepción consiste en que no se aplicará la teoría de los frutos del árbol envenenado si la autoridad demuestra que la conexión entre la prueba ilícita y la prueba obtenida por reflejo, es decir, la prueba de consecuencia, se ha atenuado o disipado por otros elementos probatorios. En estos supuestos ocurre que la relación existente entre la prueba prohibida y la prueba sobreveniente es mínima. ¿Sale? Es decir, que no existe una relación tan directa al momento de obtener la prueba. Caso real. Como vimos, la orden de cateo tiene unas formalidades. Las formalidades son, pues obviamente, todas las que se describieron en los artículos que leímos,
Pero si se dieron cuenta, en un apartado dice que no serán objeto de cateo la parte del domicilio que sea abierta al público. Es decir, imaginemos una casa que tiene un jardinzote enorme que da al público, y cualquier persona puede acceder sin ningún problema. En cambio, la construcción ya tiene puertas, tiene chapas, tiene llave para que cualquier persona pueda entrar. El hecho de ese jardín, que ese jardín exista y esté abierto al público, imaginemos que el arma homicida, el arma con la que se cometió el homicidio, está enterrada abajo de una florecita del jardín. Nosotros entramos sin consentimiento al edificio, al inmueble como tal, encontramos el cuerpo, encontramos sangre, encontramos guantes, cuanta cosa, y después vemos que hay en el patio, que está abierto al público, ese jardín, existe pues un rastro de que recientemente se hizo un pequeño agujero abajo de una planta, ¿no? Al momento de escarbar, nos damos cuenta que ahí hay una pistola. Después nos damos cuenta que al cotejarlo con el casquillo de la bala, corresponde efectivamente a la cual con la que se le privó la vida a la víctima. Ahí hay un vínculo atenuado, porque si bien encontramos muchos medios de prueba en la casa, construcción, la parte abierta al público, ahí no se considera una violación, pero tuvimos conocimiento, o más bien encontramos ese medio de prueba por la primera violación, pero ahí el vínculo se va borrando poquito a poquito porque esa parte estaba abierta al público, pero si bien se originó por la primera violación, que es al domicilio de la construcción. ¿Alguna pregunta? Yo sé que es un poco complejo, estas teorías están a veces medio disparatadas, pero pues son teorías gringas, entonces, pues, ¿qué les digo? ¿No? ¿Dudas? Jennifer, te veo con cara de que estoy diciendo locuras o algo así. Es que sí le entendí con el ejemplo, pero no sé si podría repetir lo primero que dijo, como ya explicándolo con palabras. Es que lo entendí ya hasta que dijo el ejemplo, pero para Sí. tener la anotación. Ok, que existe una relación mínima, es decir, digamos, un nexo causal mínimo, atenuado o disminuido entre la violación original y el medio de prueba obtenido. Es decir, que se ve como muy lejano en distancia cuando hice la violación al derecho fundamental y cuando obtuve el medio de prueba. O sea que de igual forma se pudo haber obtenido sin la necesidad de esa primera violación. No precisamente, pero digamos que a raíz de la violación tuviste conocimiento, pero no guarda una estrecha relación con ese soslayo al derecho fundamental. Es como lo que te digo, entras a la casa, pero te das cuenta que en el jardín que está abierto al público, que no necesita autorización, te das cuenta que pues ahí encontraste el arma, ¿no? Pero no hay una relación porque esa parte de ese domicilio no es inviolable porque está abierta al público. Pero solo pudiste darte cuenta que ahí estaba el arma cuando cometiste la violación. Ese es un vínculo atenuado. Es decir, se va disipando el rastro, la mancha de la violación fundamental, digo, la violación al derecho fundamental y el medio de prueba. Se va borrando, 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 porque te das cuenta que si nada más te hubieras enterado que estaba en el jardín, vas, escarbas y la sacas. Pero solo te pudiste dar cuenta al momento de cometer la violación. ¿Sale? Gracias. Sí. Yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, supongo ahí que pues la casa no está, por así decirlo, cercada y por lo tanto pues está abierta al público. Pero supongamos que es una casa que está en construcción y que igual está abierta al público, o sea, no está cercada, ¿también se podría en ese supuesto? Se me hace que el profesor se salió, ¿no? Es que creo que le está fallando su internet, se traba mucho.
¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, es que se apagó mi computadora. Se alocó. Sorry. A ver, Yaira, tu pregunta otra vez. Bueno, supongo que supuesto en el que usted nos comenta es porque, por así decirlo, no está cercada a la casa, o sea, está abierta al público. Efectivamente. Entonces, a mí me surgió la duda, por ejemplo, en el supuesto de que esté una casa construyéndose, está en obra negra y tampoco está cercada, pero los indicios se encuentran dentro de la casa o estos productos materia del delito se encuentran dentro de la casa de construcción que está en obra negra, pero igual está abierta al público, no tiene puertas, no tiene cerraduras, ¿también se podría? Esa es una muy buena pregunta. Por regla general, no, porque sigue siendo un domicilio. ¿Sale? A pesar de que no se encuentre como tal construida, así, terminada, no significa que esto delimite o más bien reste la inviolabilidad existente, porque si bien es cierto, es propiedad de alguien y solo ese alguien puede otorgar consentimiento para que se pueda inspeccionar o acceder, como no sé, los albañiles, el arquitecto, el ingeniero que la está construyendo. Pero una autoridad no podría, porque sigue siendo un domicilio a pesar de que esté abierto, desde mi punto de vista. Sería cuestiones de comparar criterios, pero desde mi perspectiva, sigue teniendo el mismo revestimiento de domicilio inviolable, por ser particular y por ser privado. Ok, Desde gracias. mi punto de vista, ya te digo, es cuestión de cotejarlo con algunas otras personas y ver, pues, qué opinan. ¿Sale? Sí, gracias. Otra pregunta, chicos. Yo, A ver, para ver si lo entendí bien. ok. Aunque obtuve la prueba al violar un derecho fundamental, esta la pude haber obtenido de manera independiente a este hecho y esto no hubiera sido una violación a un derecho. Efectivamente. Pero ese es de la fuente independiente. ¿Ya Esa es pasamos a la, otra? esa es la teoría anterior. No estábamos en descubrimiento inevitable. Sí, pero lo que me acabas de decir es fuente independiente. Creo que la confundí entonces. La fuente independiente es cuando tenías conocimiento de la existencia de este medio de prueba y lo pudiste haber obtenido de alguna otra forma. Pero a raíz de la violación, si bien obtienes otros 20 medios de prueba, esos sí se van a excluir, pero el otro no, porque ya tenías conocimiento de su existencia. Okay. En este caso, hay una violación, pero se va disminuyendo, se va borrando esa mancha de ilicitud de esa violación conforme realmente van avanzando tus actos de investigación. Si se va borrando el rastro de la violación al derecho fundamental. Ese es el descubrimiento inevitable. No, perdón, ¿qué estoy diciendo? Ya estoy diciendo yo también disparates. Ay. ¿Sí me escuchan? ¿Me ven? No sé qué le piqué. Dame un segundo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? Profesor, yo tengo una duda. Dime. ¿Me escucha? Sí. Si bien en esas teorías no se excluye la prueba, ¿sí tiene valor probatorio o se pueden, como en los alegatos de clausura, pedir que se les quite todo valor probatorio? El valor probatorio va a depender de cómo se realiza el desahogo, porque acuérdense que todas las pruebas materiales van a través de testigos. ¿Sale? En este caso, si se te obtiene, no sé, algún objeto material que pasa a la audiencia de debate, a pesar de haber solicitado oportunamente su exclusión por tratarse de un medio de prueba obtenido con violación a derechos fundamentales, pero se acredita y al juez, digamos, lo convencen de que efectivamente está bajo alguna de estas teorías, de estas tres teorías, ya sea el descubrimiento inevitable, el vínculo atenuado o el que sea, el valor probatorio sería ya para efectos del desahogo y la prueba como tal. Ya no puedes aducir o invocar una violación y solicitar que no se valore por ilícita, porque ya, digamos, se convalidó su licitud.
Es decir, no se advierte una ilicitud en esa prueba, por eso pasa por alguna de estas teorías. Pero aún así, pasando por una de estas teorías, uno como defensa no puede tratar de desacreditar la teoría y ya refutarla con... Efectivamente, pero eso es en la etapa intermedia. O sea, tú dices, ok, solicito que se excluya este medio de prueba porque la primera violación fue un cateo, entrar a una casa que, pues sin derecho, sin consentimiento, sin orden, sin nada, entran, obtienen, pero pues encuadra también y adviertes que pudiera encuadrar en alguna de estas teorías para que se pueda admitir este medio de prueba. Si convence el Ministerio Público de que encuadre en alguna de estas teorías... Bueno. ¿Qué pasó, tía? ¿Dónde andan, hijo? Estamos aquí en un Oxxo de Querétaro ya. ¿Pero en dónde? Es que hay un Oxxo. Estamos en Querétaro. Dichosos aquellos que viajan. Ok, bueno, retomando tu pregunta, efectivamente, lo vas a combatir y lo vas a debatir en la audiencia intermedia, pero si persuade más al juez o se adhiere a la convicción de que es una prueba o un medio de prueba que efectivamente encuadre en alguna de estas teorías, va a decir no es ilícita, por lo tanto, va a debate. Recordemos también que hay que ser objetivos en decir, ok, efectivamente puede encuadrar, pero si te das cuenta y se advierte que sí encuadra efectivamente, pues yo vería como muy ocioso solicitar que no se le dé valor probatorio, porque pues no sería procedente, a menos de que tú dejes clara esa idea en tu contrainterrogatorio de ¿cómo lo obtuviste? No, pues me metí a la casa. ¿Tenías orden de cateo? No, pero es que no, bla, 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 bla. Y si esa es la última idea con la que se queda el tribunal, dale, pero no dudes que si tú vas a tocar ese tema, el Ministerio Público se va a volver a parar y va a hacer una reacreditación de quién obtuvo el medio de prueba para medio borrar esa mancha de ilicitud y borrar esa idea del tribunal de enjuiciamiento. ¿Sale? No sé si me expliqué. Te digo, ahí ya depende como tal del desarrollo del ofrecimiento. Digo, más bien del desahogo. Dime. La fuente independiente sí me queda clara. El vínculo atenuado con el ejemplo que nos mencionaste me queda un poco de duda porque la relaciono también, no sé si nada más yo, con el descubrimiento inevitable, que entra, checa, encuentra ese material de prueba y al salir, pues investiga aquí en el jardín y es donde encuentra la pistola. Es que estas dos últimas teorías se parecen. El descubrimiento inevitable, digo, con el ejemplo que pusiste a mí me da un poco de similitud a referencia de que la persona sabía que ahí se había cometido un delito, de igual forma lo iba a descubrir, pero ese día que encontró esas cosas de forma violatoria, al momento de salir lo encontró en el jardín la pistola y esa es la duda. Mira, lamentablemente estas teorías son bastante coincidentes en puntos en particular. Ahorita ya que abordemos como tal el descubrimiento inevitable, vamos a ver que son casi iguales. Pero en sí, no se me ocurre ahorita algún ejemplo, pero si me viene a la mente alguno, yo creo que se los voy a mandar ahorita. Bueno, al ratito, que lo pueda encontrar, porque ahorita no se me viene ninguno a la mente, pero sí, desde mi punto de vista también son bastante parecidas como tal estas últimas dos teorías. Sí, por ejemplo, en esta hipótesis, ya de mi parte sería pegarme a una de las dos teorías en cuanto a la que para mí encaje más. Claro. Ok. Pero obviamente tienes que estar consciente que eso lo harías como fiscal, porque quien pretende exhibir los medios de prueba, pues va a ser la defensa. ¿Órale? Entonces, vamos a concluir nada más con la excepción del descubrimiento inevitable. Y bueno, los tribunales de Norteamérica han reconocido el valor probatorio de las pruebas por efecto reflejo si se demuestra que, independientemente de la violación del ordenamiento, pudiéramos encontrarnos ante una situación de que la policía inevitablemente iba a conseguir la prueba de manera lícita. Es la situación, por ejemplo, de un allanamiento realizado legalmente, donde la policía obtiene rápidamente la prueba del delito, pero por una manifestación que le hace el imputado, sin que se le haya advertido su derecho a no declarar
contra sí mismo. Por supuesto que existe una violación a la norma fundamental sobre los derechos del procesado, pero resulta que inevitablemente la policía iba a encontrar esa evidencia. Ahí es digamos, la pequeñísima diferencia entre el vínculo atenuado y el descubrimiento inevitable. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este caso, evidentemente, pues el imputado no tiene por qué estar hablando con la policía sobre dónde hay o dónde no hay situaciones con apariencia delictiva o datos de prueba que pudieran arrojar, ¿cómo se llama? Arrojar efectivamente estos medios o cómo encontrarlos, sobre todo cuestiones materiales. Pero imaginemos que se trata de un caso de flagrancia, se trata de una persona que están deteniendo, lo corretean, lo detienen, y obviamente él, no sé, dispara a una persona, se echa a correr, un sicario, vamos, ¿no? Llega, le dispara a una persona y se echa a correr, y el arma la tira en una jardinera que ve de paso. Cuando lo detienen, pues una jardinera me tiene acá y yo la tiro aquí al lado. Obviamente la policía se percata que avienta algo, pero porque van corriendo no se da cuenta qué es. Y al momento de decirle, ¿qué tiraste, qué aventaste? No, pues es que tiré mi arma. Y el arma está tirada ahí en el piso. Eso es un descubrimiento inevitable. Pero la iban a encontrar sí o sí, les dijera el imputado o no les hubiera dicho, porque era evidente que iban a encontrar un arma de fuego tirada en una jardinera. Pero pues digamos, primigeniamente la información salió del imputado. Esa es una ilicitud. Así, por ejemplo, la entrevista que se lleve a cabo como tal con el imputado y les dicen, no, pues es que el arma la tengo guardada en mi casa, y te das cuenta que también el Ministerio Público ya tiene una orden de cateo para revisar el domicilio. De todos modos la va a encontrar, porque ya tiene la orden de cateo y le hubiera dicho o no el imputado, iban a encontrar el arma. ¿Sale? Ese es un sí o sí, la iban a hallar, porque ya tenían el cateo. Lo mismo, por ejemplo, si haces la violación a las de comunicaciones de una persona o revisas esos registros, nada más como Ministerio Público, sin necesidad, bueno, omitiendo el solicitar la autorización judicial, tú vas y llegas con Telcel, por ejemplo, y dices, dame las grabaciones de este número telefónico, y te das cuenta que ahí hablan de no, y están entre la célula de crimen organizado, no, pues sí, yo escondí las armas en mi casa, están en el sótano, abajo en el baúl verde, bla, 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 ahí están seguras, están bajo llave, pero también tienen como tal una orden de cateo para revisar justamente ese domicilio. Es un descubrimiento inevitable, efectivamente, porque iban a encontrar todo al revisar el domicilio, pero tuvieron, digamos, como el primer chispazo de dónde está, o del primer el conocimiento o la información primigenia por la violación a las comunicaciones en un primer momento. Pero ahí está la diferencia. En sí o sí lo iban a encontrar. ¿Sale? Yo tengo una pregunta. Dime. Pero en el supuesto en el que lo descubran porque el imputado se le fue la lengua y comentó algo, y con base a esa referencia que dio la persona, pues se encuentran el arma, supongamos, pero ahí sí estaría violando el principio de no autoincriminarse y sí se excluye, ¿no? Pero digamos, ¿en dónde lo encuentran? Si lo encuentran en la vía pública o lo encuentran, no sé. No, se supone que están en su casa, o sea, fueron a realizar el cateo con una orden judicial y todo. Ajá. Pero, ¿quién les refiere en un primer momento dónde está el arma? ¿El imputado? Ajá. Pero pues ahí está el descubrimiento inevitable. De todos modos lo iban a revisar e iban a encontrar el arma. Ah, ok. ¿Sí me explico? O sea, de todos modos, si tienen la orden de cateo, ya lo iban a realizar, pero minutos, horas antes les dice el imputado, es que está mi arma ahí, de todos modos la iban a encontrar porque ya tenían la autorización y ya iban a realizar el cateo. Ah, ok. Sí o sí lo iban a encontrar. Y si no estaba a la vista, bueno, no, sí está bien, ya entendí. O sea, cuando vayas a un cateo te vas a dar cuenta que son las personas menos cuidadosas porque abren todo, tiran todo, rompen todo, hasta escarban y arrancan la alfombra, vaya. Yo tengo una duda respecto a las órdenes de cateo. Dime.
por ejemplo, en las notificaciones a audiencia o algo, se va y se busca a la persona, no está, se le deja un mensajito, una notificación, tercera notificación y ya se avisa de que no estuvo. En las órdenes de cateo, ¿qué es lo que procede? O sea, no hay nadie en el lugar. Leímos ahorita el artículo. Y el artículo es muy claro, te dice que en caso de que no se encuentre absolutamente nadie, dejan pegados en un lugar visible del domicilio los puntos resolutivos del auto que concede el cateo, y se meten los paisanos así como van por su casa y pueden romper la chapa e inician con el acto de investigación. Así. Y en dado caso de que no esté precisamente quien viva ahí, también puede ser los vecinos con quien se entiendan. Mira, vamos a realizar un cateo, aquí está mi orden, voy a entrar. Y si no hay nadie, pues sí, nada más pegan ahora sí que en la puerta eso y para adentro. ¿Sale, chavos? Pues, como les dije, esta sesión iba a ser muchísimo más rápida. Entonces, concluimos etapa intermedia. No, espero que no les haya quedado ninguna duda. Si tienen alguna duda, háganmelo saber en este momento. Y también una disculpa por las fallas técnicas. Mi computadora se puso loca y se apagó solita. No sé si me confundí, pero según yo había visto que vimos fuente independiente, el descubrimiento inevitable, pero creo que también aparecía lo del vínculo atenuado. Sí, vimos las tres. Entonces ya me revolví un poquito. La primera que vimos fue fuente independiente. El tener la información de la existencia de este medio de prueba, ¿no? De alguna otra forma. Después está el vínculo atenuado, que se va borrando el rastro de la violación al derecho fundamental en un primer momento. Y por último, está el descubrimiento inevitable, que es sí o sí, de todos modos, quien investiga iba a encontrar ese medio de prueba, indudablemente, a pesar de la violación. En este caso, pues, cuando se hace un cateo, una revisión, ese tipo de situaciones, y aún así el imputado les refiere dónde están esos medios de prueba, sin asistencia de su defensor, etcétera, etcétera, pero de todos modos iban a encontrarlo porque ya tenían la orden para investigar o exculcar ahora sí que todas las cosas que había en la casa derivada de la orden de cateo. ¿Sale? Ya son las tres. Sí, bueno, tengo una duda. Lo que pasa es que sí entiendo, o sea, las tres y cómo se pueden acreditar, desacreditar y todo eso, pero la duda que yo tengo es cómo fundamentas lo que estás diciendo. O sea, ¿te basas en algún artículo o es totalmente te basas en el interrogatorio, contrainterrogatorio? ¿Cómo interrogatorio contra interrogatorio? Ahorita estamos en etapa intermedia. Imaginemos que estamos en la intermedia, ahí no desahogamos prueba. Sí, esto para el valor probatorio, para ver si cuando se está desahogando y todo esto, esas cuestiones. Okay. Imaginemos que el juez erróneamente, a criterio nuestro como defensores, admite un medio de prueba que es ilícito. ¿A eso te refieres? Entonces, obviamente, tú sabes que es ilícito, pero pues no lo consideró así el juez de control durante la audiencia intermedia. ¿Sale? Entonces, cuando te vas al debate, tú tienes que dejar, obviamente, tu contrainterrogatorio, la idea muy clara de la persona que recabó ese medio de prueba, cómo lo hizo, y dejar claro la idea de que efectivamente se obtuvo con violaciones a derechos fundamentales y no encuadra en ninguna teoría de estas. ¿Sale? Ahora, estas teorías son únicamente válidas como oposición a la teoría de los frutos del árbol envenenado, no para todas las pruebas ilícitas, que quede muy claro. ¿Sale? Una prueba ilícita es ilícita porque fue obtenida con violaciones fundamentales, punto, sí o sí. No hay que acreditar ninguna teoría. Solo es ilícita porque es ilícita. O la que existe como tal, que es la del fruto del árbol envenenado, es que una violación, se obtienen muchos medios de prueba, van a seguir la suerte de la primera violación. En este caso, por ejemplo, una entrevista realizada a un imputado sin su defensor y todavía firma la entrevista, ¿no? Esa es súper ilícita. Para empezar, eso se va a excluir. Y si a raíz de esa entrevista te dicen dónde están los medios de prueba, dónde está el dinero, dónde están las armas, dónde está lo que tú quieras, que dependiendo del delito que se está investigando, eso va a seguir la misma consecuencia que la entrevista como tal. Esa es la teoría de los frutos del árbol envenenado. Y la contraposición o el contrapeso de esas teorías son estas tres que vimos.
¿sale? Que es descubrimiento inevitable, vínculo atenuado, fuente independiente, ¿vale? Ahora, retomando tu pregunta, es contrainterrogatorio, digamos que es un policía objeto de prueba, que fue el que agarra y se mete hasta la cocina sin la orden de cateo, y él es quien embala, él es quien inicia la cadena de custodia. A él le vas a preguntar en tu contra, le vas a decir, usted recabó el medio de prueba consistente en el arma de fuego, ¿cierto? Sí. ¿Usted lo recabó en tal día? Sí. ¿A tal hora? Sí. ¿Usted inició la cadena de custodia? Sí. ¿Usted accedió al domicilio del imputado? ¿Cierto? Sí. O del acusado, ¿cierto? Sí. ¿Usted utilizó guantes para recabar el medio de prueba? Sí. ¿Usted lo embaló? Sí. ¿Usted lo rotuló? Sí. ¿Qué más? ¿Usted contaba con autorización judicial para entrar al domicilio del acusado, verdad? No. ¿Usted contaba con orden de cateo, verdad? No. ¿Usted contó con la autorización personalísima del titular del domicilio, verdad? No. ¿Usted entró solo porque quiso, verdad? Sí. ¿Pero entró con el ministerio? No. Ahí dejas clara la idea de que no hubo permiso, que fue con violaciones al domicilio, a la inviolabilidad del domicilio, y por ende vas a solicitar en tu alegato, no le vas a decir ya nada al tribunal ahí cuando estás haciendo tu ejercicio, porque no es el momento procesal. Cuando ya vas a la parte argumentativa y te refieras a ese medio de prueba, a ese policía, vas a solicitar que no se le dé valor probatorio alguno a la evidencia material o la prueba material consistente en el arma de fuego calibre de 380 milímetros, etcétera, 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 porque todas luces derivadas del ejercicio de contrainterrogatorio se vislumbra que el mismo fue obtenido con violaciones a derechos fundamentales. En este caso, se violentó el domicilio particular del acusado porque no tenía orden de cateo, bla, 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 bla. Por lo tanto, reitero la petición de que no se le dé valor probatorio por ser una prueba a todas luces ilícita. Ahí ya no podemos hablar de exclusión, porque ya no es el momento procesal. Ahí ya es para un tema de valoración. ¿Sale? Muchas gracias. Y esto, sí. Entonces, esto también es un tema porque a veces este tipo de situaciones, en el supuesto de que exista como tal y se advierta que se le dio valor probatorio a ese medio de prueba y fue fundamental para condenar a un acusado, te vas a la apelación, se van a dar cuenta que es una prueba ilícita y vámonos a reponer el proceso hasta la etapa intermedia. Por eso, desde mi punto de vista, un análisis que puede quedar como muy buena idea para ustedes, si algún día llegan a ser legisladores federales, pues ¿por qué no plantear el recurso de apelación en contra de la admisión de los medios de prueba? Porque no está regulado. Solo está regulada la apelación contra su exclusión, no contra su admisión. ¿Sale? Entonces, terminamos. A menos de que alguien más tenga otra pregunta. Jennifer, adelante. Es nada más de si se grabó la clase anterior, es que no puede entrar. Me parece que sí. Ya será cuestión de que lo chequen aquí con nuestro anfitrión Rodolfo, porque la verdad creo que sí se grabó, pero desconozco si la subió o no sé. Ya será cuestión de preguntarle a él. ¿Sale? Sí, sí se grabó, está ya, en un momento más les mando el link. Todos están en una lista de reproducción del canal de YouTube. Gracias. ¿Sale, chicos? Entonces, espérenme, ya reaccionó mi computadora. Creo. Listo, creo. Sí. Listo, aquí estoy. Entonces, chavos, gracias por su atención, por su participación, por su asistencia. Y ahora vamos a lo difícil. Vamos a plantear los casos para el ejercicio. ¿Sale? Le hice llegar a Rodolfo otra carpeta de investigación, igual de California Western y a Barroli, creo, si no mal recuerdo. Uno es por homicidio culposo. Todos modos vamos a trabajar la cuestión. ¿Cómo nos podemos organizar, Rodo? Yo creo que sería bueno dividir en dos el grupo, ¿no? Y citarlos por horarios. Abrir clases, abrir aulas, digamos, y por horarios, porque no creo que dure mucho. Yo consideraría pertinente una intervención de 5 a 7 minutos por participante.
O bueno, 8 yo creo, ya utilizando el tiempo de réplica y dúplica. Entonces yo creo que sería salas de 2, porque sería ocioso que participen varios y a final de cuentas quien va a hacer el planteamiento y quien va a contestar solo va a ser una persona, porque lo único que se va a solicitar es la exclusión de un medio de prueba por ilícito. Entonces yo considero que podría hacerse inclusive pues como un sorteo de a quién le va a tocar ser MP y a quién le va a tocar ser defensa. Y las carpetas también son 2. Una es porque la de Adán, ocuparíamos la de homicidio calificado o feminicidio o conforme lo quieran tomar. Digo, ahorita no va a ser importante porque nada más vamos a ver la exclusión de la prueba, bueno, del medio de prueba. Entonces, Rodo, ¿cómo lo ves? Porque por cuestiones prácticas son 2 y 2. Bueno, 1 y 1 de cada lado. Exacto. Si ponemos como máximo 8 minutos, entonces serían 16 minutos máximo que se va a utilizar por parejas. Efectivamente. Dentro de los movimientos que se hagan, no sé, tanto movimientos y no sé si haya posibilidad de una mini retro. Sí, claro. Entonces, no sé hasta qué tiempo lo manejamos. ¿25 minutos, 30 minutos asignado a cada sala? Una retro yo creo que no me llevo más de 20 y me imagino que también nos van a apoyar los demás evaluadores de la vez pasada. Es correcto. Sí, entonces yo creo que una retro que sea 5 minutos por cada evaluador, ya la hicimos. Ok, entonces dejamos un horario designado de 30 minutos para cada ejercicio. Ah, o sea, tú sugieres que la retro sea inmediatamente después del ejercicio. ¿O cómo lo propones? Que sea al finalizar todas las... Grupal, o sea, que sea grupal con los 4 evaluadores. Esa es una opción, como ustedes vean. O también yo creo que para ir despachando rapidísimo y que no los tengamos tanto tiempo esperando porque tendrían que volver a reconectarse los primeros que pasen hasta el final. Yo creo que sí, mejor luego la retro, ahí mismo en la sala. Yo creo que ¿qué serían? 16 minutos. 16 minutos. Intervención, 25 déjale por sala. Ok. Va a ser, pero ahora va a ser la misma dinámica. Primero les va a tocar ambos roles, ¿no? Primero fiscalía y luego defensa. Sí. Sí, ambos. ¿Ahorita cuántos somos? Somos 13, sin contarnos a nosotros, somos 11. 11. Preguntaré, me parece que aquí no veo, por ejemplo, a Adrián. Creo que se salió ahorita. Entonces, probablemente haya algunos otros, pero en un rato más les paso la lista de cómo quedaría la tómbola de ejercicios. Súper. Yo la semana que viene, al parecer, también voy a descansar de la maestría porque acabamos curso ahorita. Entonces, pues yo puedo igual desde la 1. Por mí no hay bronca. Nada más para que me confirmen, ya les mandé al grupo de WhatsApp el otro caso. Sí, ya está en el grupo. Igual harías el sorteo de las carpetas, ¿no? De cómo quedaría. Sí. ¿O quieres que nada más trabaje con una? No sé, ¿qué sugieras? Porque digo, se puede estudiar, por ejemplo, la primera ronda, que les toque una carpeta, la segunda ronda que les toque otra, pero les tocaría una y una por cada rol. Entonces, no sé. Sí, no estaría parejo, tendría que hacer 2 veces, o sea, los 2 roles por una carpeta y los 2 roles por otra carpeta y sería muchísimo más tardado. Es correcto. A menos de que sugieras también trabajar con esta nueva nada más. Pues yo porque creo ya digamos, sí, porque ya venimos medio avanzadones, ¿no? Sobre todo ya con el tema de la carpeta anterior, porque ya se hicieron los otros ejercicios. Igual y arrancar con esta nada más, ¿no? Es correcto. Entonces, creo que así queda, ¿no? Que se lleve a cabo el ejercicio con esta nueva carpeta. Me late.
Entonces tú mandarías la lista, ¿no? Sí, yo mando la lista con los horarios y pues también en esta semana estaremos confirmando los evaluadores que nos vayan a acompañar. Que muy Órale. probablemente sean los demás y de ser posible para no extendernos tanto, pues igual invitar a otra persona, a otros dos y Voy a ya ver. cortamos muchísimo los tiempos. Voy a ver quién nos puede apoyar. Me late. Órale. Pues chavos, nos vemos pronto. Muchas gracias. Cuídense mucho y que tengan muy bonito fin de semana. Igual, creo que tienen mi número ahí en el grupo y cualquier cosa que tengan, alguna duda, comentario, o si me la quieren refrescar nada más porque no les gustó mi clase, adelante. Gracias, nos vemos, cuídense mucho. Bonito fin, chicos. Si se Cuídense. encuentran en el bote, Gracias. pues llamarle. Cuídense. Bonito fin a todos. Órale, bye bye.